Y si hay una medida polémica en el último tiempo en nuestro país, es justamente la nacionalización de YPF. Claro, voces, lo hablamos oportunamente, voces a favor, voces en contra, y lo importante es conocer todo pensamiento con relación a esto para sacar nuestras conclusiones. Néstor Forero, gracias por haber venido. No, gracias por invitarme. Bueno, ¿cómo lo ves? ¿Bien? ¿Mal? Es una decisión estratégica que creo yo que comienza a cambiar la estructura de poder económico en la República Argentina después de largas décadas, y si somos muy efusivos, podríamos decir, de siglos. Hay que ir observando, creo que esta es la punta del iceberg, sobre una empresa que es emblemática, que es YPF, y que está en el corazón de todos los argentinos, y que desde su nacimiento tiene un poco los vaivenes. Contar la historia de YPF es contar la historia de la económica de la República Argentina desde el 1920 hasta la fecha, ¿no? Es decir, pensar que el último día del primer gobierno de Irigoyen firmó la constitución de YPF, que como no tenía fondos, uno de los directores, que lo que vendría a ser hoy la oligarquía vacuna, Cárdenas prestó sus bienes personales, los puso en garantía para que YPF pudiera comprar las máquinas y así comenzar sus operaciones. Es decir, que comenzó sin dinero, sin capital, y fue la gran empresa que fundó enormes de cantidad de bienes para la República Argentina, no solamente en la fundación de pueblos, sino que además la educación, el control, el cuidado de sus trabajadores, lo que ha hecho que muchos trabajadores sigan teniendo, aún retirados, la camiseta de YPF. Y también YPF sirvió durante el proceso militar como método y como empresa base para vaciar el país a través de la deuda externa, esa que el juez Ballesteros, a raíz de la denuncia de Olmos, investigó. Después de 18 años, encontró que la deuda era fraudulenta y ficticia. En los fundamentos del fallo, y buena parte de la investigación de esos 18 años fue la investigación sobre YPF, y encontraron que había no menos de 427 operaciones financieras que eran fraudulentas, y eso permitió contraer deuda externa y además endeudar a la empresa a límites insospechados, hasta 6.000 millones de dólares, para después tener el argumento para venderla, privatizarla, a valores vil, a un valor vil. ¿Por qué? Porque primero se la endeudó. Bueno, después de casi 2 décadas y un poco más, comenzamos un proceso de empezar a tomar control particular, mayoritario, minoritario, habrá que ver cómo nos manejamos, con qué inteligencia nos manejamos, sobre una empresa que es estructuralmente para la República Argentina esencial y hacia el corazón de los argentinos. Entonces creo que puede ser una gran medida. Debemos manejarnos con mucha inteligencia. Habrá muchas cuestiones que están todavía en juego. Por ejemplo, ahora que han tomado control de la empresa, seguramente la empresa ha repetido en todas sus sucursales y todas sus regionales los mismos métodos. Nos encontraremos que habrá habido evasión de impuestos, habrá habido elusión de impuestos, habrá habido lo que se llama precios de transferencia, que significa bajar el precio en la Argentina para pagar pocos impuestos y colocar la ganancia en un paraíso fiscal. Es lo que ha hecho Repsol en buena parte del mundo cada vez que ha operado. ¿Por qué no la va a hacer en la Argentina? Si eso ha sucedido, tenemos otro elemento más de negociación para la mesa de negociación cuando indefectiblemente nos tengamos que sentar a discutir las cuestiones, que es la evasión impositiva y los tratados internacionales que tenemos firmados, por ejemplo con el Reino de España, para evitar la doble imposición, los tratados de garantía de inversiones y también para la colaboración en el cobro de impuestos. Es decir, si Repsol YPF ha evadido impuestos en la República Argentina y esos impuestos de alguna manera tienen que ver con su casa matriz en España, bueno, tendremos otro elemento para negociar con el fisco español. Ahora, esto requiere de mucha inteligencia, mucho cuidado y una gran decisión política. No creo que se pueda, más que nada por la cuestión internacional,
demorar mucho tiempo más la renegociación. De hacer eso sería muy tonto porque sería un desgaste y a sumarle socios a la postura de la empresa Repsol que podríamos evitarlo. Sentarlo en una mesa de negociación y decirle, bueno, el daño ambiental, la evasión impositiva, el vaciamiento del país, la fuga de capitales, esto hay que darle también un valor, así como le van a dar de valor a la empresa. Esas posturas de, bueno, vamos por todo, pero sin importarnos, y nos llevamos las paredes por delante, no creo que sea muy inteligente. Una cosa son los discursos de barricada, que son muy bonitos, pero no se administra y no se gobierna de esa manera. Y no creo que en este caso se maneje con discursos de barricada, sino con prudencia e inteligencia. O sea, ¿estás de acuerdo con el fondo? Estoy de acuerdo. Pero habría que tener cuidado con la forma. Yo creo que este YPF es parte de un plan estratégico superior. Como plan estratégico lo veremos avanzar, es decir, no se puede decir antes. Primero se hace y después se comunica. Porque la posición de poder económico de la República Argentina contra los poderes que están saltando en contra es muy desigual. No hay una verdadera contraprestación. Sí debemos manejarnos con inteligencia y seguramente se están gestando nuevos socios en la República Argentina, con lo cual estará cambiando parte de la estructura económica del país. Porque si nos vamos a una confrontación económica con el Reino de España, aunque Repsol no pertenece a España, en buena medida, porque Repsol también fue privatizada y pertenece fundamentalmente a la banca internacional. Exactamente. Entonces, cuando nos estamos peleando con Repsol, nos estamos peleando en definitiva con la banca internacional. Entonces, eso debe haber sido merituado y debe haber sido planificado. Pero inversiones españolas o que fueron en su momento españolas y que ahora, en el proceso de estos años, en el vaciamiento que también ha tenido el Reino de España, han perdido el manejo accionario de esas empresas, pero hay inversiones supuestamente españolas en la República Argentina, hay de 60.000 millones de euros. Es mucho dinero, no es solamente mucho dinero. Entonces, eso seguramente ha sido merituado. Y una cuestión es lo que se puede decir en el Congreso de la Nación o en una cámara de televisión, y otro lo que efectivamente se está planificando y se está desarrollando. Creo que es un cambio estructural y un cambio de tendencia. ¿Puede ser bueno o malo, Néstor, eso? El tiempo lo dirá. Lo dirá el tiempo. Es decir, si no sería tener no sería un análisis, sería un preconcepto. Seguro. Creo que habrá sí, que esperar. Pero creo que puede tener una buena conclusión. ¿Hacia dónde íbamos? Íbamos hacia el abismo. Íbamos directamente hacia terminar de vaciar YPF como se vació Aerolíneas, y no solamente eso, sino afectar la matriz energética de la República Argentina y, como se dijo en el bloque anterior, el consumo y el empleo. Si no modificamos la matriz energética, no íbamos a tener empleo, y si no teníamos empleo tampoco íbamos a tener consumo. Así que es una decisión estratégica vital para la República Argentina, con sus más y sus menos. Cada uno puede tener su visión, pero creo que es un cambio estructural y un cambio de tendencia muy interesante para analizar y para llevar. Tranquilos, hay que ir analizando, creo que día por día vamos a ir viendo cuestiones y en la medida que podamos manejarnos, podamos sacar algo de provecho. Y en el momento de los que dice, bueno, nos van a bloquear, recuerden que Rosas, durante su gobierno de 19 años, tuvo más de la mitad con los puertos bloqueados y no lo pudieron acabar en aquel momento. Es decir, seguramente si nos bloquean tendremos otros actores, otros accionistas que pueden ocupar el lugar de los que se niegan a seguir desarrollando sus actividades en Argentina. Néstor, dentro de poquitos días presentás un nuevo libro en la Feria del Libro. Sí, se llama
La patria saqueada, 1806, 1825. Ya lo vamos a tener el material, ¿eh? Ya lo vamos a tener. Vamos a estar en la Feria del Libro también. Sí, el domingo 29 de abril, en la sala Alfonsina Storni. Son los primeros años de gobierno de la República Argentina de las políticas económicas desarrolladas. Comienza con el saqueo del tesoro porque es fundamental para entender cómo nuestra nación nació sin moneda, que es una ecuación que vamos a tener prácticamente de toda nuestra existencia, y luego se siguió con otros términos de la ecuación esa de dominación de nuestro país, que ha sido la deuda externa, que ha sido los tratados internacionales, que ha sido la masacre y el reemplazo de la población. Y después cuento que de 1810 a 1825, que fue la primera vez de la reducción salarial, la primera vez de la devaluación monetaria, la primera vez de la imprevisión financiera, todo lo que nos ha venido sucediendo como historia económica de nuestro país es copia de lo que nos pasó en aquellos años. Me quedé con esto que dijiste días pasados en una nota en otro medio, que es copia, ¿eh? Sí, es copia. ¿Cuánta copia que hay? Y bueno, justamente porque la mayoría de los historiadores arranca la historia económica argentina desde Roca en adelante, 1880. Al revisar primero qué se hizo del tesoro robado de Buenos Aires, que pertenecía a todo el virreinato, es decir, a toda Latinoamérica, y que fue sacado a punta de pistola, es decir, fue el Cabildo de Buenos Aires le rogó al virrey que devolviera el tesoro porque si no los iban a matar a todos, es decir, un crimen de lesa humanidad, podríamos estar documentado, hasta todas las políticas que llevó al contrabando, a la fuga de capitales, todo en esos 15 años de 1810 a 1825, la invasión de productos importados, todo la primera vez sucedió en esos años. Entonces creo que puede ser interesante al lector específico de temas económicos y a los estudiantes que quieren saber, y al pueblo en general que quiere saber por qué nos pasó lo que nos pasó. Ahora, Néstor, qué importante, que lo hablábamos también con otro economista, qué importante es ver la economía desde lo sociológico, ¿no? Que es tu caso también, ¿no? Sí, que es fundamental, es una ciencia humana y tiene que ver sobre todo con el ánimo de las personas, es decir, por supuesto. Hay distintas escuelas económicas. Yo creo que aquellas que dicen que está basado en el ser humano y lo ponen en el centro es el verdadero humanismo económico al cual debemos tender y llevar de vuelta al hombre en el centro de la sociedad. Si no, es la multinacional y el negocio por el negocio mismo, y el hombre es descartable. Entonces sí se cumpliría aquella idea de Malthus, que está sobrando población en el mundo y si se ha de permitir que un niño viva, otro tiene que darle su lugar. Entonces si ganan ellos, vamos hacia la reducción poblacional drástica y hacia la esclavitud. Del otro lado estamos todos los que podemos pensar distinto, pero ponemos al hombre como esencialmente en el centro de nuestra sociedad, como sujeto político y sujeto económico. Deuda externa, breve. Deuda externa, lo último que he presentado fue, hace unas semanas atrás, el último informe sobre la estatización de la deuda, comenzando en 1981 hasta 1986, contando todo el detalle, que la deuda externa, la estatización de la deuda no comienza con Cavallo, pero sí Cavallo es quien más hace en la primera etapa para estatizar la deuda de las empresas privadas, esas mismas empresas que después se beneficiaron con las privatizaciones. Son las mismas empresas que después se beneficiaron con la especificación asimétrica. Es decir, por eso cuando hablamos de la estructura de poder económico en la Argentina estamos hablando de lo mismo. Pero comenzó en 1981 y terminó en 1986. Quien termina de estatizar la deuda es el gobierno radical, y yo le estoy humildemente pidiendo al señor juez que lo llame a declarar a Machinea, a Melconian, que era el director de deuda externa, y que es realmente deshonroso el informe que realiza para dar por válida las estafas que han hecho las empresas estatizando la deuda. Y digo estafas
porque en el Banco Mundial, en el año 1984, hay un informe que señala que las empresas que están transfiriendo deuda al Estado argentino están transfiriendo deuda ficticia. Lo dice el Banco Mundial, no lo dice ningún perito. A pesar de eso, 2 años después, los funcionarios terminaron de consolidar la estatización de la deuda que nos costó 17.206 millones de dólares. Es decir, la pagamos con el hambre de nuestro pueblo. Néstor Forero, gracias nuevamente. No, gracias a vos. Pausa.